Vamos con el problema especial 19. El problema especial 19 es un problema típico de examen en el que nos dice que un hidrocarburo de composición desconocida, formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, combustiona con oxígeno molecular, siempre O2, para dar dióxido de carbono y agua. Y nos dan una serie de cantidades en gramos. Nos dicen que han reaccionado exactamente 0,4356 gramos del hidrocarburo. No sabemos la cantidad de oxígeno que se ha utilizado en la combustión, pero se han obtenido 0,958 gramos de dióxido de carbono y 0,5218 gramos de agua. Bueno, sí que es cierto que si sumáramos estas cantidades por la ley de Lavoisier y restáramos la cantidad de hidrocarburos, tendríamos la cantidad de oxígeno que ha reaccionado a la combustión. Bien, nos piden que calculemos la fórmula empírica y la fórmula molecular. Vamos a empezar por la fórmula empírica. Bueno, nosotros sabemos que el dióxido de carbono siempre tiene una composición definida, que es un átomo de carbono por cada 2 átomos de oxígeno, y estos tienen sus propios pesos. Entonces nosotros podemos decir que del dióxido de carbono, que pesa 44 gramos por cada mol, sabemos que 12 de estos gramos pertenecen al carbono, mientras que 32, 16 por 2, gramos pertenecen al oxígeno, y esto va a ser una composición definida siempre. Entonces podemos decir que de estos 0,958 gramos de CO2 siempre va a haber una parte de carbono que va a ser 12 gramos de carbono sobre 44 gramos de CO2. Y esto nos tendría que dar exactamente los gramos de carbono de esta proporción definida. 958 por 12 y entre 44. Y eso nos da 0,261 gramos de carbono. Esos 0,261 gramos de carbono solamente han podido venir del carbono del hidrocarburo. Repetimos la operación para el agua. Nosotros sabemos que el agua tiene un peso de 18 gramos mol, utilizando los pesos, las masas molares que vienen en la tabla periódica. Entonces nosotros sabemos que estos 0,5218 gramos de H2O, 2 gramos de hidrógeno existen por cada 18 gramos de agua. Y esto nos da 0,5218 por 2 y entre 18. Y esto me da 0,058 gramos de hidrógeno. Esto es justamente lo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces nosotros sabemos que de este hidrocarburo, esta parte será carbono, esta parte será hidrógeno, ¿y qué parte será oxígeno? Bueno, la resta de la cantidad original que nos han dado, menos las cantidades que hemos hallado del resto de los elementos. Entonces, los gramos de oxígeno será igual a 0,4356 menos esta cantidad, menos esta cantidad. Y esto me da gramos de oxígeno. Bueno, pues ya tengo las tres cantidades de cada uno de mis elementos respecto a un total. O sea que ya puedo empezar a hacer mi fórmula empírica. Vamos a borrar aquí un poco y seguimos. Pues aquí tenemos la cantidad de carbono, la cantidad de hidrógeno y la cantidad de oxígeno que tengo en mi compuesto. Todo esto referido frente a los 0,4356 gramos originales que tenía en mi hidrocarburo. Bueno, en sí es una parte entre un total, o sea que si lo multiplicáramos por 100 aquí tendríamos un tanto por ciento. Lo que vamos a hacer ahora es ver cuánto aporta realmente cada uno en unidades a la fórmula empírica que teníamos inicialmente. Para ello dividimos cada uno de ellos entre el peso molecular o el peso atómico que figura en la tabla periódica. Para el carbono son 12 gramos mol, para el hidrógeno 1 gramo mol y para el oxígeno 16 gramos por mol. Esto me va a dar 0,0218 de carbono. Esto me va a dar el mismo número para los átomos de hidrógeno, y este me va a dar
0,0073. Y estos serían los números de combinación que tendrían los elementos para el compuesto. Lo que pasa que así es difícil de ver. Un truco matemático para ver cuántas veces es más grande uno que otro se basaría en dividirlos todos entre el más pequeño, que en este caso es el coeficiente del oxígeno. Dividiríamos todos entre este número. Esto me daría 1. Si hacemos esta división, esto daría aproximadamente 8 y esta división da aproximadamente 3. Y aquí tendríamos nuestra fórmula empírica, C3H8O, que no tiene por qué ser la fórmula real. Esa sería la fórmula molecular. Para calcular la fórmula molecular, lo que tenemos que necesitar es los gramos que pesa el compuesto, ¿vale? La masa molar del compuesto. Entonces, en la fórmula molecular, el dato que nos han dado es de 60 gramos mol. Para eso vamos a ver cuánto pesa nuestra fórmula empírica. En el caso de esta fórmula sería 3 por 12 gramos mol que pesa el carbono, 8 por 1 gramo mol que pesa el hidrógeno y 1 por 16 gramos mol que pesa el oxígeno. Y esto nos da un total de 60 gramos mol, así que en este caso la fórmula empírica es exactamente igual que la fórmula molecular. No siempre tiene por qué coincidir, pero en este ejercicio da la casualidad de que coinciden.